El Mitch, uno de los huracanes más violentos del siglo, llegó a Honduras en octubre de 1998 y recorrió la costa norte con vientos destructivos de aproximadamente 250 km por hora, con lluvias torrenciales que duraron 4 días debido a su lento desplazamiento. Súbitamente, después de afectar las islas de la bahía, se dirigió al sur, penetrando nuestro territorio y transformándose rápidamente en una tormenta tropical que nos causó muerte y destrucción. Esta tormenta, igualmente imprevisible, desató lluvias torrenciales superiores a 600 milímetros durante 5 días consecutivos, que llevaron al desborde masivo de los ríos, y provocaron severas inundaciones en los 18 departamentos del país, afectando en particular toda la costa atlántica, la zona central incluyendo a Tegucigalpa, la capital de Honduras y la zona sur. Estas impresionantes fotografías dieron la vuelta al mundo, y fueron las que, al aparecer en las primeras planas de los diarios de Honduras, lograron conmover a la comunidad internacional. No se sabe exactamente cuántos compatriotas y cuántos millones de lempiras en pérdidas arrastró el huracán Mitch a su paso entre las ciudades gemelas de Tegucigalpa y Comayagüela, la fatídica madrugada del 30 de octubre de 1998. Aunque usted conozca bien la capital, parece difícil creer que este sector haya quedado totalmente en ruinas, donde el agua prácticamente engulló al Instituto Ibueras y los negocios cercanos de la Cuarta Avenida de Comayagüela. Las ciudades gemelas de Tegucigalpa quedaron incomunicadas, porque sus principales puentes fueron destruidos por el fenómeno natural. A una semana de la inundación, la gráfica muestra al fondo el puente Mayol, que fue el más afectado. En medio vemos el puente Soberanía y en primer plano tenemos el puente Carías, quizá el que menos daño sufrió. El barrio Guacerique es de los sectores capitalinos en los que el río Choluteca se ensañó brutalmente. Solo basta ver la posición en que quedaron los modernos y costosos autobuses de la empresa El Rey, que como si fueran juguetes la correntada los sacó del estacionamiento. Toda el área comercial de Comayagüela alrededor de los mercados desapareció de un momento a otro, por lo que la mayoría de los empresarios quebró. Todavía no se precisa a cuánto ascendieron las pérdidas y a cuántas personas se llevó de aquí la corriente del río Choluteca. La colonia La Primavera en Comayagüela, perdió en aquella fecha, el esplendor al que debía su nombre, porque en su lugar el huracán Mitch más bien le dejó una visión apocalíptica. Las numerosas casas residenciales, que aquí habían, desaparecieron como por arte de magia, dejando a sus moradores con solo lo que llevaban puesto la fatídica madrugada del 30 de octubre de 1998. El histórico puente Mayol, que había resistido numerosas crecidas del río Choluteca desde su construcción, no pudo esta vez con el brutal embate de la corriente provocada por el huracán Mitch. Esta mole de concreto, en el propio centro de la ciudad, fue destruido la madrugada del 30 de octubre. Solo se escuchaba el estruendo cuando la intempestiva avalancha de agua entraba a las casas y las arrancaba de cuajo, según relatan ahora, sin exagerar, los sobrevivientes del barrio abajo, donde la corriente causó una inundación que nunca nadie se imaginó que ocurriría. Parte de este barrio, como muchos otros, desapareció. En el barrio La Hoya, la Penitenciaría Central, PC, considerada parte del patrimonio cultural, fue de las primeras edificaciones arrastradas inmisericordiamente por el río Chiquito, que creció como nunca en la historia. Igual que el vetusto presidio, los edificios en su entorno corrieron igual suerte. Precisamente uno de estos de 3 plantas sucumbió junto con el reportero gráfico de El Heraldo, Víctor Sauceda, por la corriente del río Chiquito, y jamás se volvió a saber de él. Varios pequeños ríos y quebradas, que en tiempo normal no eran más que aguas estancadas, confluyeron en el barrio La Hoya, donde además de numerosas viviendas y vehículos, se llevaron la histórica penitenciaría central. Ante la inconmensurable cantidad de agua, los bomberos nada podían hacer. Tegucigalpa, la capital del país, nunca en su historia había sido azotada de tal manera. Para cuando el agua bajó, esta ciudad parecía que había sido destruida por una guerra. La gráfica solo muestra una parte del barrio abajo, donde hacía pocos días se levantaban edificios y viviendas, pero que luego solo mostraban sus escombros y un insoportable olor a muerte. Muchas personas quedaron atrapadas en los edificios del centro de Tegucigalpa, y para ser rescatadas fueron necesarios helicópteros de la Fuerza Aérea. Aquí cuando una madre y su hijita eran rescatadas sanas y salvas luego de ser izadas del Ministerio de Educación. Situaciones como esta los hondureños solo las habían visto en las películas. La magnitud de la fuerza del agua quedó plasmada en esta fotografía, en la que se observa cómo estas casas de 3 plantas en la colonia El Prado, fueron arrasadas como si fueran de cartón. Solo en este sector las pérdidas se calculaban en millones.
Las distribuidoras de vehículos Sire y la Toyota, ubicadas en la colonia El Prado, tuvieron pérdidas millonarias porque los autos nuevos que estaban en exhibición salieron expelidos hacia las turbulentas aguas, que sin contemplaciones engulleron todo lo que encontraron a su paso. En la ciudad de Choluteca, el río del mismo nombre formó hasta dos ramales, ensañándose con la ciudad y la región sur, arrasando con sectores habitacionales, cultivos, animales y todo tipo de infraestructura, como los barrios Buenos Aires y Las Arenas, donde solo quedaron algunas casas a punto de derrumbarse. En la zona oriental del país, uno de los principales problemas que enfrentaron los pobladores fueron la falta de energía eléctrica, de agua potable, y la interrupción del paso que la comunicaba con la capital, ya que el río Grande o Choluteca destruyó el puente Guayabo cerca de la comunidad de Ojo de Agua, y por ello las personas cruzaban de un lado a otro en improvisadas canoas, o en una garrocha que se instaló para tal fin. La destrucción causada por el huracán Mitch en el litoral atlántico fue tal que el desbordamiento del río Cangrejal arrasó las viviendas de la colonia Las Acacias, las que estaban edificadas sobre el borde, ya que la corriente se las llevó al sobrepasar un pequeño muro de contención. Además de las aproximadamente 6.600 personas que murieron por sus efectos, el huracán Mitch despedazó el 60% de la infraestructura y el 70% del sector agrícola de todo el país. Fueron 2.600 kilómetros solo de carretera pavimentada y 93 puentes los que desaparecieron del mapa. Un ejemplo es la gráfica, donde se observa un cementerio de puentes en el río Aguán. Las aguas del río Aguán causaron millonarias pérdidas con sus efectos devastadores, habiendo derrumbado las bases que sostenían los puentes que de La Ceiba, Atlántida, comunicaban con Sabá, Colón, y de aquí hacia Olanchito, Lloro. Inservible en varios kilómetros quedó la principal carretera que atraviesa el Valle del Aguán, antes de llegar a la comunidad de Sabá, y en sus márgenes se observaban las plantaciones bananeras, anegadas de lodo y agua. Como un campo de batalla, luego de pasar la guerra, quedó el sector de Sabana Bay, en la isla de Guanaja, ya que los vientos huracanados que acompañaban a la inclemente tormenta arrasaron con todo lo que encontraban a su paso, entre viviendas, edificios, postes del tendido eléctrico y el sistema de telefonía.